Mi nombre es profesora Lucrecia Medina Córdoba y vamos a iniciar la clase de no metales 1, primera parte. En la misma vamos a hablar de hidrógeno, del grupo 16 y del grupo 17. Bueno, para encaminarnos, este es el primer tema de química inorgánica descriptiva. Se denomina así porque se trata del estudio de compuestos de cada grupo, de los elementos de cada grupo con sus características. Ellas son, se describe el estado natural, las generalidades, método de obtención, que puede ser industrial y de laboratorio, propiedades físicas, propiedades químicas y usos. El estado natural, vamos a comenzar con el hidrógeno, constituye el 70% del universo y un 55% forma la masa solar. El hidrógeno atómico en nuestro planeta es escaso, se genera en la superficie del solar y por fusión nuclear genera el hidrógeno molecular. Eso genera una gran energía del orden de 12.000 grados centígrados. El hidrógeno gaseoso lo vamos a encontrar en gases volcánicos, capas superiores de la atmósfera, en agua, también en compuestos como oxioácidos, hidróxidos, compuestos orgánicos. De las generalidades vamos a describir que por su configuración electrónica 1s1 se ubica en el grupo 1. Recordemos que en la tabla periódica todos los elementos de un grupo tienen la misma configuración electrónica externa. Sin embargo, también por su configuración electrónica podría estar en el grupo 7 o 17. ¿Por qué es eso? Si tenemos en cuenta que la configuración electrónica nos está diciendo que le falta un electrón para llegar al dueto, en ese grupo a todos los elementos del grupo 17 les está faltando un electrón para completar el octeto. En el caso del hidrógeno sería el dueto. Es una molécula diatómica que es el elemento más pequeño, tiene un radio de borde 0,54 angstrom, presenta tres isótopos, el protio, que tiene 0 neutrón, el deuterio tiene un neutrón y el tritio tiene 2 neutrones. Este es el más radiactivo. Tiene una alta energía de enlace debido al tamaño que presentan cada uno de los átomos de hidrógeno que se unen para formar la molécula diatómica. Tiene una alta energía de ionización y electroafinidad y tiene una baja electronegatividad. Los métodos de obtención, bueno, aquí vamos a aclarar diferencia entre método industrial y método de laboratorio. En el método industrial se parte de una gran cantidad de materia prima, barata y de bajo costo, disponible en la naturaleza. En la segunda se parte de una pequeña cantidad de materia prima. En el método industrial vamos a utilizar equipos de envergadura, mientras que en el método de laboratorio no utiliza instrumental sofisticado. En el método industrial el rendimiento es alto y se aprovechan los subproductos. En el método de laboratorio el rendimiento es bajo y carece de subproductos. La obtención industrial. Vamos a partir de la electrólisis del agua. Para ello definimos que la electrólisis consiste en la ruptura de un enlace por acción de la corriente eléctrica. Lo que se produce son reacciones redox, que no son espontáneas. Las produzco por acción de la corriente. ¿Qué condiciones o qué factores intervienen en ellas? Son la sobretensión o sobrepotencial. Porque si queremos obtener un compuesto que conocemos el potencial de reducción, para poder obtenerlo tenemos que aplicar una sobretensión. También pueden tener lugar reacciones competitivas. Frecuentemente los reactivos no están en estado estándar. Estado estándar son a presión 1 atmósfera, temperatura 25 grados. La naturaleza de los electrodos también va a ser importante. ¿Cómo está integrada la celda electrolítica? La celda electrolítica es el recipiente que va a contener a la solución a electrolizar. En este caso sería el agua y va a contener dos electrodos, el electrodo negativo, que es cátodo, en el cual se va a producir la reducción,
y un electrodo positivo en el cual se va a producir la oxidación. La fuente de corriente debe ser una fuente de corriente continua. ¿Por qué es eso? Porque tenemos que tener, si no fuese corriente continua, el cátodo y el ánodo estarían cambiando permanentemente de signo, de manera tal de que no se produciría la electrólisis. Bien, en nuestro caso que tenemos agua, el agua no es un buen electrolito, ya que no conduce bien la corriente eléctrica, por lo tanto podemos hacer la electrólisis agregando un electrolito. Un electrolito es un conductor que al paso de la corriente eléctrica no experimenta cambios. Este sería un medio ácido como el ácido sulfúrico o un medio básico como el hidróxido de sodio. Electrólisis en medio ácido lo vamos a ver a continuación, luego de ver el electrólisis en medio básico. Cuando nosotros tenemos hidróxido de sodio, ¿qué va a suceder en el agua? El agua al pasar la corriente eléctrica se va a descomponer en hidrógeno y oxígeno, y el hidróxido de sodio a su vez es un electrolito fuerte, por lo tanto va a estar disociado en sodio, catión sodio y oxidrilo. En este caso se van a producir reacciones competitivas de la siguiente manera. Tenemos en el cátodo tenemos una reacción de reducción, donde se va a producir la reacción competitiva entre el hidrógeno que se desprende del agua y el catión sodio, y en el ánodo se va a producir la oxidación, el oxidrilo. Vamos a ver las ecuaciones. El agua me va a generar el hidrógeno en la primera reacción. Y en la segunda, el oxidrilo es el que me va a estar generando el oxígeno. ¿Por qué digo reacciones competitivas? El hidrógeno y el catión sodio se tienen que reducir. ¿Cuál de los dos se va a reducir? Se va a reducir el que tenga mayor potencial de reducción en valor absoluto. ¿Por qué es eso? Porque la corriente eléctrica que se debe aplicar va a encontrar primero, va a llegar primero a ese valor y luego recién cuando se aplica un sobrepotencial llegará al segundo valor del sodio. Bien, en el cátodo dijimos que se produce la reducción. El agua va a tomar el hidrógeno del agua tiene un estado de oxidación +1 y pasa al estado de oxidación 0. Del +1 a 0 se está reduciendo. Quiere decir que ha ganado 2 electrones por cada átomo de hidrógeno. Y a su vez va a desprender oxidrilo. Ese potencial es negativo, es de menos 0,83 voltios. Mientras que en el ánodo se va a producir la oxidación. El oxígeno negativo -2 del oxidrilo me va a generar un oxígeno 0, además del agua, entonces se está oxidando. Quiere decir que ha perdido 4 electrones. Ese potencial es menos 0,41 voltios. Es importante que ustedes entiendan que para que el protón, en el primero es el protón del agua el que se está reduciendo y en el segundo es el oxígeno del oxidrilo el que se está oxidando. Ambas semireacciones se encuentran en la tabla de potenciales. La reacción global va a ser la suma de las dos semireacciones, para lo cual la semireacción del cátodo debe ser multiplicada por 2, se eliminan aquellos términos que son semejantes y están de lados opuestos, se suman y obtenemos la reacción global de descomposición del agua. La electrólisis en medio ácido, vamos a tener ácido sulfúrico, el agua nuevamente va a generar por acción de la corriente eléctrica hidrógeno y oxígeno. A su vez va a competir con la electrólisis o la descomposición del ácido sulfúrico, que me va a generar 2 protones y sulfato. En el cátodo vamos a tener la reacción de reducción, en la cual se va a generar hidrógeno y protón. Ahora, la reacción competitiva se va a producir en el ánodo, donde se produce la oxidación entre el oxígeno y el sulfato. ¿Quién va a ganar? Es el oxígeno. Entonces, veamos cómo se escriben las ecuaciones. En el cátodo, entonces, tenemos la ecuación del protón que pasa a hidrógeno. Este es un potencial de reducción de 0 voltios. Mientras
que en el ánodo se va a producir la oxidación. En este caso, ese oxígeno es generado por el hidrógeno del agua. Entonces, el hidrógeno, quise decir, ese oxígeno se va a generar por el oxígeno del agua. Esto sería, el estado de oxidación del oxígeno es -2, pasa a 0. Quiere decir que se oxida perdiendo 4 electrones. De manera tal de que para igualar esto debemos colocar 4 protones. Ese potencial es -1,23. Sumamos nuevamente, multiplicamos por 2 la expresión, la semireacción del cátodo y sumamos. Este delta de potencial es negativo y está de acuerdo con que la reacción no sea espontánea. Como es en la práctica, podemos armar un equipo de la siguiente manera. Esto está conectado a una fuente de corriente continua, pila o transformador. Esto es un tubo lleno de agua. A los dos tubos se los llena totalmente de agua y se los sumerge en una solución en la cual se va a utilizar de electrodo carbono grafito. Se coloca ácido sulfúrico o hidróxido de sodio y se conecta al generador de corriente continua. A medida que pasa el tiempo se observa el desprendimiento de burbujas. El mayor desprendimiento de burbujas lo vamos a observar en el hidrógeno, que es prácticamente el doble de volumen que desaloja con relación al oxígeno. Esto es porque la relación estequiométrica del hidrógeno en el agua es dos veces el volumen del oxígeno. En la obtención de laboratorio vamos a tener acciones de ácidos sobre metales. Entonces ahí tenemos, esto lo han hecho en reacciones químicas, han puesto una granalla de zinc, que es un trozo de zinc y ácido clorhídrico. Se observa el desprendimiento de burbujas. La reacción que tiene lugar es la de ácido clorhídrico con zinc, que es una reacción de desplazamiento y también redox. ¿Por qué el zinc puede desplazar, o en este caso los metales pueden desplazar al hidrógeno de un ácido? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que no son todos los metales y que lo pueden desplazar debido a que tienen un potencial de reducción negativo o menor que el del hidrógeno, el del protón. Reacción del agua con metales. Ahí tenemos el caso del sodio. Es uno de los metales utilizados, no tan solo el sodio, sino también metales alcalinos y alcalinos tercios, cuyos potenciales de reducción son muy negativos, lo cual quiere decir que son muy reductores. Se coloca en un vaso en un cristalizador, un poco de agua y fenolftaleína que se usa como indicador. Veremos por qué. Dentro de la misma se va a extraer se va a colocar un trocito de sodio metálico. El sodio metálico se guarda en queroseno debido a que reacciona violentamente con el agua. Entonces, para evitar que se reaccione, se lo guarda en un solvente que no contenga humedad, hidrógeno u oxígeno. Entonces, lo que se hace es cortar un trocito, se maneja con pinzas porque es abrasivo, produce quemadura. Se coloca sobre el recipiente cristalizador con agua y se observa, se produce esa combustión debido a la siguiente reacción. El sodio en agua lo que va a hacer es desplazar un hidrógeno del agua y va a formar hidróxido de sodio y va a desprender hidrógeno gaseoso. Esta es una reacción tan exotérmica que lo que hace es fundir, bueno, lo igualamos primero y vamos a fundir el sodio. Llega a una temperatura de 98 grados. Al fundirlo, se va a generar esa reacción y queda en agua el hidróxido de sodio, es decir, se vuelve una solución básica. Por ello utilizamos la fenolftaleína como indicador. De otra manera, no veríamos cambio alguno y no podríamos verificar que se ha producido la reacción solo por la combustión. En ese caso, la fenolftaleína pasa de incoloro a fucsia, un pH de 8,2 a 10,2 o 10,4 aproximadamente. En conclusión, para que un metal pueda desplazar al hidrógeno del agua, deberá tener un potencial de reducción inferior a -0,41. Ese potencial corresponde al protón en el agua, en una concentración de 10 a la -7 molar y a un pH neutro. Entonces, el zinc y el aluminio, fíjense ustedes, tienen potencial
menor que 0,41. Por lo tanto, sí van a desplazar al hidrógeno del agua, pero la reacción va a ser lenta en la misma. El sodio y el calcio, en cambio, tienen los potenciales de reducción muy negativos, razón por la cual sus reacciones se producen rápidamente. Justifiquemos esto. ¿Por qué decimos que la reacción del zinc o el aluminio con el agua son lentas? Bien, si nosotros procedemos a escribir las semireacciones del zinc y del protón del agua a concentración molar 10 a la menos 7 y pH 7, vamos a tener los siguientes valores que estamos observando allí. 0,76 para el zinc, menos 0,41. Esa diferencia de potencial me da de 0,35, lo cual me está indicando que la reacción es espontánea. Pero al ser un valor muy bajo, la reacción se produce lentamente. Con el sodio, en cambio, que lo mismo pasaría con el calcio, esa reacción, esa diferencia de potencial entre ambas semireacciones es de 2,30 voltios, lo cual me dice que la reacción se produce rápidamente. Bien, otro método de obtención de laboratorio sería a partir de soluciones básicas con metales. Algunos metales que forman hidróxidos anfóteros con el agua pueden producir hidrógeno a partir de soluciones básicas. Tal es el caso del zinc y el aluminio. Veamos las ecuaciones. El zinc, en medio básico, como es una solución acuosa, debemos incorporar en la ecuación de reacción el agua. Esto me da un complejo que es tetrahidroxozincato 2 de sodio y desprende a su vez hidrógeno gaseoso. Esta es una ecuación redox y la podemos escribir prácticamente la ecuación iónica de la misma. El aluminio en medio básico también va a generar un complejo que es el tetrahidroxoaluminato 3 de sodio con desprendimiento de hidrógeno. ¿Por qué el zinc y el aluminio pueden formar complejos? Debido a la elevada densidad de carga. Densidad de carga es la relación entre la carga del catión y el radio del mismo. Cuando mayor es la carga, menor es el tamaño del radio, mayor es la densidad de carga, por lo tanto, busca estabilizarse formando complejos. Recordamos eso de propiedades periódicas. Bien, vamos a hablar de propiedades. Las propiedades pueden ser físicas o químicas. Las físicas son las que se determinan sin modificar la estructura de la materia. Por ejemplo, tenemos densidad, punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad. Y las propiedades químicas son aquellas que se determinan modificando la estructura de la materia. Tal es el caso de las reacciones químicas. Podemos decir en el cual se incluyen las redox, básicamente, descomposición, etc. Las propiedades físicas del hidrógeno es un gas incoloro, inodoro e insípido, poco soluble en agua debido a su carácter covalente, bajos puntos de fusión y de ebullición por ser un gas y por tener carácter covalente. De las propiedades químicas hablamos de la disociación, vamos a hablar de las propiedades reductoras, de las reacciones de adición y de la absorción. Bien. Con respecto a la disociación, recordemos que la molécula de hidrógeno es una molécula pequeña, por lo tanto, y tiene una elevada energía de enlace. Los átomos son pequeños, están muy próximos entre sí, los que forman la molécula, por lo tanto hay que dar mucha energía para que se pueda disociar. Esa es una reacción endotérmica. Un delta de G que es positivo, elevado, y una energía de enlace también elevada. Formación del protón. Esto tiene que ver con la energía de ionización. El hidrógeno se encuentra a la izquierda en la tabla periódica, por lo tanto tiene una baja energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? Era la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo gaseoso y convertirlo en un ion gaseoso positivo. Esta es una reacción endotérmica. En el caso del hidrógeno va a ser altamente endotérmica. Ese protón que se genera es una especie muy inestable, debido a que está formado simplemente por el protón.
Para estabilizarse es que busca asociarse con otras especies que se encuentran en el medio. También vamos a hablar de la electroafinidad. La electroafinidad del hidrógeno es elevada y recordemos que la electroafinidad es la energía necesaria para que un átomo gaseoso tome un electrón y se convierta en un ion gaseoso negativo. Esa electroafinidad habíamos dicho que es muy elevada, dado que tiene afinidad por electrones. Entonces, al tener afinidad por electrones, adquiere uno y se convierte en un ion negativo, ion hidruro. Esa es una reacción exotérmica. El hidrógeno es oxidante o reductor. Para ello, consultamos la tabla de potenciales y en ella vamos a encontrar dos semireacciones, una correspondiente al hidrógeno molecular y otra al hidrógeno atómico. El hidrógeno molecular tiene un potencial de 0 voltios, mientras que el hidrógeno atómico tiene un potencial de menos 2,10 voltios. Comparando los valores de los potenciales, observamos que el hidrógeno atómico es mucho más reductor que el hidrógeno molecular. Y, por otro lado, también nos damos cuenta que el carácter reductor se debe a la semireacción. Este hidrógeno molecular tiene 0 de estado de oxidación y sería 1, se está oxidando, o sea que actúan como reductor los dos. Ejemplo, va a reaccionar con no metales formando hidruros. Por ejemplo, el agua, la formación de agua. Esta formación de agua es una reacción que sí es cierto que es espontánea, sin embargo no se inicia hasta aproximadamente los 180 grados centígrados. A 550 se vuelve explosiva y se conoce como mezcla detonante. También va a reaccionar con otros compuestos, otros elementos como el azufre, formando sulfuro de hidrógeno en una reacción de síntesis, reacción redox también. Lo mismo sucedía con el amoníaco. Esta es la síntesis de Haber, que la profesora les va a explicar en el módulo que se refiere a no metales 2. Esta es una reacción de equilibrio que se lleva a cabo en presencia a 300 atmósferas y 450 grados centígrados y en presencia de catalizadores sólidos. Por lo tanto, es un ejemplo también de catálisis heterogénea. Para poder llevar a cabo estas reacciones que se dan esas condiciones, ya que es un equilibrio. Bien, reacción también con el cobre y el óxido de cobre y cloruro de plata. El hidrógeno va a reaccionar con el cobre, lo va a reducir, por lo tanto actúa como reductor, mientras que el cobre actúa como oxidante. Podemos verificar, es una reacción redox, y por qué el hidrógeno puede desplazar al cobre y a la plata 1. Eso se debe al potencial. Comparamos el potencial de reducción de cada uno de ellos y veremos que el hidrógeno tiene un potencial de reducción menor, por lo tanto lo podrá desplazar al cobre de sus compuestos. Lo mismo sucede con la plata. ¿El hidrógeno atómico es más reductor que el hidrógeno molecular? Bien, veamos eso, ya lo habíamos observado anteriormente y habíamos dicho de que al tener un potencial mucho menor el hidrógeno atómico que el hidrógeno molecular es más reductor. ¿Cómo demostramos esas propiedades frente a una sustancia oxidante? ¿Quiénes van a ser oxidantes por excelencia? Permanganato y dicromato de potasio en medio ácido. El ácido que se usa es ácido sulfúrico. Podemos recurrir a la tabla periódica, a la tabla de potenciales, perdón, o bien escribir las ecuaciones como sigue. Igualarlas por intercambio del número de electrones y llegamos entonces a ecuaciones en las que demuestro de esa manera que el hidrógeno atómico es más reductor que el hidrógeno molecular. Podemos escribir las semireacciones de acuerdo a la tabla de potenciales. Reacciones de adición. Estas reacciones sucede que el hidrógeno puede ser absorbido o puede ser adherido
a un enlace, como por ejemplo en el caso de los etilenos, compuestos orgánicos o también las grasas, lípidos, insaturados. El hidrógeno va a ser ese doble enlace que se encuentra en el etileno, va a desplazarse en un movimiento electrónico y este lugar se va a generar, va a servir para que se adhieran el hidrógeno. Entonces quedan 3 hidrógenos para un carbono y 3 hidrógenos para el otro. Esto se hace en presencia de paladio, platino y níquel. En el caso de los lípidos insaturados, el proceso de adición de hidrógeno genera lo que se llama las margarinas, o sea, aceite solidificado. ¿Por qué el platino, paladio y níquel pueden usarse como catalizadores? Ello se debe a la propiedad de absorción. Entonces, en la superficie del sólido posee espacios en los cuales el gas puede ser absorbido. Este se llama absorbato, el sólido se llama absorbente. Los que tienen esa capacidad son los metales de transición como paladio, platino y níquel, debido al gran tamaño que poseen comparado con el átomo de hidrógeno. Estos, al actuar como catalizadores, pueden secuestrar al hidrógeno atómico. Ese secuestro, pues aumentando la presión y la temperatura, pueden volver nuevamente al medio luego de que se produzca la reacción. El platino, por ejemplo, puede absorber hasta 500 veces su volumen. Compuestos binarios del hidrógeno vamos a tener los que se denominan hidruros. El hidrógeno se puede combinar con metales como el grupo 1 y 2 y va a generar hidruros iónicos. Con metales de transición va a generar metales intersticiales o no estequiométricos, como por ejemplo con el niobio, el talio, el vanadio, el cromo. ¿Por qué se llaman intersticiales? Dijimos que en las moléculas de los metales, que podemos representar como esferas, los metales de transición son grandes comparado con el átomo de hidrógeno. Los espacios que quedan vacíos se van a ocupar por el hidrógeno. Y la relación que surge allí de la celda unidad es una relación que son de números no estequiométricos. Por ejemplo, en el niobio vamos a tener una celda unidad en la que tenemos un mol de átomos de niobio comparado con 0,86 moles de hidrógeno. Este valor no es un número entero. Lo mismo sucede con el talio, el vanadio o el cromo. Covalente. La combinación de un hidrógeno con boro y elementos del grupo 6 y 7 va a generar los hidruros covalentes. De estos hidruros covalentes vamos a ver algunas propiedades, como ahí lo tenemos, desde el grupo 3 al grupo 7, podemos hablar entonces de la estabilidad. ¿Cuándo vamos a considerar que la estabilidad, una especie va a ser más estable? En este caso, cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad entre el anión, entre el carbono, nitrógeno, hidrógeno y el hidrógeno, entonces va a decir que va a ser más estable y que tenga mayor diferencia de electronegatividad, de manera tal de que en un periodo, va a aumentar de izquierda a derecha y en un grupo de abajo hacia arriba. Hablamos de fuerza ácida. ¿Cuáles van a ser más ácidos de estos? Va a depender de la afinidad por el hidrógeno. En un grupo va a aumentar por la afinidad por el hidrógeno. En este caso va a ser el flúor, va a ser el mayor carácter ácido y dentro de un grupo va a aumentar con el tamaño atómico, es decir, con el tamaño del átomo que acompaña al hidrógeno. Por lo tanto, va a aumentar hacia abajo. El poder reductor va a ser la facilidad con que la molécula pierde hidrógeno y eso va a depender de la electronegatividad. En este sentido, la de mayor poder reductor va a ser disminuye desde el grupo 4 al grupo del flúor. Y en el caso del grupo va a depender del tamaño del anión. Cuanto más grande es el anión, más fácil será que pueda perder electrones. Entonces va a aumentar hacia abajo. Bien.
En la tabla periódica, entonces, vamos a hablar del grupo 16, oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio, y en particular voy a hablar en esta clase del oxígeno, nada más. El esquema que vamos a seguir es el mismo: el estado natural, las generalidades, la obtención, ya sea el laboratorio o la industrial, propiedades físicas, propiedades químicas y usos. El oxígeno, vamos a decir el estado natural, se encuentra tanto en la litósfera, en la hidrósfera como en la atmósfera. En la litósfera o corteza terrestre constituye el 46%, principalmente se encuentra en forma de sales, óxidos u oxosales. En la hidrósfera la abundancia es del 89% en masa y en la atmósfera representa el 21% del volumen como oxígeno molecular. Generalidades, vamos a decir que se ubica en el grupo 16, por lo tanto tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p4, siendo la configuración electrónica de valencia o externa 2s2, 2p4. Es diatómica, presenta enlaces sigma 2s, pi2pi, pi2pz y un orden de enlaces de 2. También va a presentar tres isótopos estables, que son el oxígeno 816, 817, 818, de los cuales el más estable es el 816. Tiene un estado de oxidación -2 en la mayoría de los compuestos, excepto en los peróxidos, que presenta un estado de oxidación -1. Presenta un solo al otro porque es el ozono. Propiedad de los elementos del grupo 6. Las tenemos allí y si la comparamos, vamos a comparar así las del oxígeno con el resto del grupo, vemos que el único elemento que está en estado gaseoso es el oxígeno. Es incoloro, a diferencia del resto del elementos del grupo, presenta un radio atómico pequeño comparado con el resto, al igual que un radio iónico, y una energía de ionización elevada. Disminuye a medida que descendemos en el grupo. ¿Por qué es eso? El átomo de oxígeno es pequeño. Al ser pequeño, recordemos que la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón de la órbita de valencia. Entonces, ese electrón que está en la órbita de valencia está muy cerca del oxígeno, del núcleo, por lo tanto va a ser mucha energía que necesito para poder extraerlo. El electrón es el elemento más electronegativo, tiene bajo punto de fusión y bajo punto de ebullición, dado que es un gas, mientras que el resto de los elementos del grupo son sólidos. Tiene un potencial de reducción muy positivo, lo cual me está indicando que ya de que es un oxidante. Bien, la diferencia del oxígeno con los otros elementos del grupo, lo estuvimos diciendo: baja temperatura ambiente, diatómico, con un doble enlace covalente. Ese doble enlace es estable, le da estabilidad, mientras que el simple enlace es de baja energía, por lo tanto es inestable. Esto se va a presentar en los peróxidos. Faltan los compuestos de cadena, por ejemplo, el enlace oxígeno-oxígeno, que es de 142, es menor que el enlace azufre-azufre. El enlace azufre-azufre tiene una energía de enlace de 429 kJ, lo cual le da mucha estabilidad, mucho mayor que la del enlace oxígeno-oxígeno, simple enlace. Pequeño tamaño comparado con el resto del grupo, electronegatividad elevada, propiedades oxidantes, dijimos por el valor del potencial de reducción, carece de orbitales d, y por número de oxidación negativo. Bien, vamos a hablar ahora del método de obtención industrial. Método de Linde. Este método utiliza como materia prima el aire. El aire está constituido por moléculas no polares, es decir, nitrógeno, oxígeno, son diatómicas, gases nobles. Esto, por método de liquefacción, es decir, aumentando la presión y disminuyendo la temperatura, podemos transformar el aire gaseoso a aire líquido. ¿Cómo explicas que el aire constituido por sustancias no polares pase a gas a líquido? Para ello debemos recordar que una molécula no polar, que los estados condensados de la materia se explican por las fuerzas intermoleculares.
El nitrógeno y el oxígeno son moléculas no polares. Para que éstas puedan pasar al estado líquido, se tendrá que generar en algún momento un dipolo instantáneo y esta molécula de dipolo instantáneo generar en otra, similar a ella, un dipolo inducido, de manera tal de generar una atracción y de constituir de esta manera el estado líquido. Ese aire líquido, constituido por diferentes componentes, ahora en estado líquido, va a tener distintos puntos de ebullición, y de manera que lo puedo separar por destilación fraccionada. El primero en salir será el nitrógeno, luego el oxígeno y luego la mezcla de gases nobles. La electrólisis del agua, que ya la vimos en hidrógeno y que deben remitirse a ella para poder estudiarla. También lo vamos a obtener en el laboratorio a partir de clorato de potasio por descomposición térmica utilizando dióxido de manganeso como catalizador. Tanto el catalizador como el reactivo están en la misma fase, por lo tanto hablamos de catálisis homogénea. Esta es una reacción que se produce una descomposición parcial, pero también es una dismutación del clorato en cloruro y en perclorato. Esta reacción continúa y el perclorato se va a descomponer en cloruro de potasio y oxígeno. Si sumamos ambas reacciones, podemos cancelar los percloratos y en definitiva nos va a quedar que el clorato me va a generar cloruro de potasio y oxígeno. Bien, otro método para obtener oxígeno es a partir de ácidos y compuestos oxigenados de elementos o metales que tienen elevado estado de oxidación y que por lo tanto son inestables. Ponemos dióxido de manganeso frente al ácido sulfúrico, que es un oxidante fuerte. Entonces, vamos a ver, el manganeso, vamos a poner aquí, el manganeso tiene estado de oxidación, en el dióxido de manganeso, estado de oxidación más 4. Pasa a estado de oxidación más 2, se reduce, es decir, gana 2 electrones, mientras que el oxígeno, el ácido sulfúrico, pasa de menos 2 a 0, se oxida, pierde 2 electrones. Como es 2 a 2, vamos a intercambiar el número de estados de oxidación y va a ser el 2 del oxígeno pasa al dióxido y el 2 del manganeso pasa al ácido sulfúrico, que es donde está el oxígeno. Por lo tanto, vamos a tener 2 moléculas de agua y queda con esto igualada. Si tengo otro compuesto que tiene este elevado estado de oxidación, como es el caso del permanganato, en el cual el manganeso tiene estado de oxidación 7, pasa a estado de oxidación más 2, se reduce, quiere decir que gana 5 electrones, mientras que el oxígeno, el sulfato, pasa de menos 2 a 0, se oxida. Vamos a intercambiar los estados de oxidación, pero vamos a comenzar desde los productos, dado que allí se encuentra la mayor cantidad de oxígeno. Entonces vamos a poner así, el 2 del oxígeno pasa al manganeso, el 5 del manganeso pasa al oxígeno. Entonces de esta manera, ahora igualamos, tenemos 3 ácidos sulfúricos y 2 manganeso. Ponemos el 2, el 3 y ahora tenemos 3 por 2, 6 agua, vamos a poner 3 de agua. Siguiendo el mismo procedimiento, queda para usted escribir la ecuación de reacción entre el dicromato y el ácido sulfúrico. Puede ser buscada en la tabla de potenciales. Descomposición de peridrol, se llama peridrol al agua oxigenada al 30%. Esta se descompone en presencia de un catalizador níquel. En este caso también tenemos una reacción, ejemplo de catálisis heterogénea. Es una reacción de descomposición parcial y también es redox. Propiedades físicas del oxígeno, que es un gas incoloro, inodoro, insípido, poco soluble en agua. La medida de oxígeno en el agua o disuelto se denomina demanda biológica
y es el oxígeno que potencialmente consumen los organismos presentes en el agua natural. Un alto valor de demanda biológica de oxígeno significa que un problema potencial para un lago o río. ¿Por qué? Porque eso significa que hay escasez de oxígeno. De las propiedades químicas vamos a analizar si el oxígeno es oxidante o reductor. En este caso vamos a seleccionar de la tabla de potenciales 3 ecuaciones en las cuales aparece el oxígeno. Si hubiera más, hubiera puesto más. En este caso vemos que el oxígeno en todos pasa de 0 a -2, se reduce, entonces actúa como oxidante en todos los casos del oxidante. Vamos a demostrar, bueno, el oxígeno puede oxidar a sustancias como el óxido ferroso o el óxido nítrico. Al óxido ferroso puede oxidarlo a óxido férrico y al óxido nítrico a dióxido de nitrógeno. Bien. Se une con casi todos los elementos, excepto los gases nobles, halógenos, platino y oro. ¿A qué se debe esto? A esto se va a deber, si nos fijamos en la tabla de potenciales, a que estos tienen potenciales de reducción muy positivos, razón por la cual no va a poder ser oxidados por el oxígeno. Reacciona con muchas sustancias orgánicas en reacciones que son exotérmicas. Bueno, cuando la oxidación es rápida y va acompañada de luz y calor, hablamos de combustión. La combustión es una reacción redox que está constituida por combustible y comburente. El combustible es la sustancia que se quema, se oxida, actúa como agente reductor. Ejemplo, carbono, madera, papel, alcohol. Comburente, sustancia que facilita la combustión, son las especies que se reduce, es el agente reductor. En este caso podría ser oxígeno, agua oxigenada, cloro. Tipos de combustión vamos a encontrar dos, una combustión incompleta, la especie que se oxida llega a un estado de oxidación mínimo o intermedio, el que posee, por ejemplo, sulfuro de hidrógeno con oxígeno. En este caso el sulfuro tiene estado de oxidación -2 y llega a un estado de oxidación 0. Este es un tipo de combustión incompleta. No llega a su máximo estado de oxidación o un estado de oxidación mayor. El carbono, cuando la cantidad de oxígeno es insuficiente, me va a generar una combustión incompleta, generando monóxido de carbono y desprendiendo energía. Combustión completa, la especie se oxida o llega a un estado máximo de estado de oxidación. Sulfuro de hidrógeno, en este caso, no llega al máximo, sino llega a un estado de oxidación en el que el azufre tiene estado de oxidación 4. El dióxido de carbono se genera por una combustión completa, dado que el carbono llega de estado de oxidación 0 a +4, máximo estado de oxidación. Bien, y hablaremos a continuación de los compuestos binarios del oxígeno. Estos se denominan óxidos. Ahí vamos a distinguir lo que se llaman óxidos básicos, que es cuando el oxígeno se combina con metales del grupo 1 y 2. La unión es iónica. Los más fuertemente básicos van a reaccionar con agua generando bases o hidróxidos. También pueden reaccionar con un ácido generando una sal y agua. Otros ejemplos tenemos el óxido de potasio, óxido de calcio, níquel y cobre. Los óxidos ácidos, que son la combinación de dos no metales, es decir, el oxígeno con otro no metal, la unión es covalente. Los más fuertemente ácidos, como el dióxido de carbono, van a dar con agua un ácido ternario. Y con una base o hidróxido me dan un carbonato, una sal y agua. Bien. Ese ácido era un ácido débil. Ejemplo, dióxido de silicio, dióxido de azufre, etc. Óxidos anfóteros, que son la combinación de un semimetal con el oxígeno. Óxido de zinc con ácido clorhídrico. Allí el óxido de zinc se está comportando como una base, le va a dar una sal y agua. Luego el mismo óxido de zinc puede reaccionar frente a una base, por eso es anfótero, en el cual el óxido de zinc se comporta como un ácido.
Entonces, fíjense la posición del zinc, en un caso está a la izquierda, en otro caso está a la derecha. Esto quiere decir que se comporta como un ácido. Esto se llama zincato de sodio. Con óxido de aluminio se va a comportar como una base dando una sal más agua y también se puede comportar como un ácido frente a una base. Me va a generar el metaluminato de sodio. Ejemplos de óxidos anfóteros tenemos allí. Óxidos neutros que se caracterizan por no reaccionan ni con ácido ni con base ni con agua. Se caracterizan por tener un orden de enlace muy elevado. Ejemplo, el monóxido de carbono, el cual va a tener doble y triple enlace. Este triple enlace tiene un par de electrones que es relativo. El orden de enlace es 2,5. Es decir, que está entre un doble y un triple enlace. En el óxido nítrico también tenemos un orden de enlace entre un doble y triple enlace. Y en el óxido nitroso tenemos un orden de enlace 5. Óxidos mixtos salinos que se forman por la combinación de dos óxidos del mismo elemento. Por ejemplo, el óxido salino de hierro va a ser el óxido ferroso más el óxido férrico. El óxido salino de plomo igual y el óxido de manganeso igual. Peróxidos están formados por iones peroxo. Estos iones peroxo, el enlace oxígeno-oxígeno, fíjense que es un simple enlace covalente y habíamos dicho que ese enlace es muy inestable. Con agua o con óxidos ácidos producen oxígeno, debido a ese simple enlace inestable. El peróxido de sodio con agua me genera hidróxido de sodio y oxígeno. Lo mismo sucede si lo hago reaccionar con dióxido de carbono, me va a generar un carbonato de sodio y va a desprender oxígeno. Por calentamiento desprenden oxígeno. Dijimos, ¿por qué se desprende oxígeno? Es simplemente porque el simple enlace oxígeno-oxígeno de la unión peroxo es inestable. Con ácidos producen peróxidos, así el peróxido de bario con ácido sulfúrico me va a precipitar peróxido de bario, que es un precipitado blanco y es un método de obtención de agua oxigenada. ¿Cómo justificamos que un óxido sea básico o ácido? Bien, lo vamos a hacer a partir de factores como la energía de ionización. A menor energía de ionización de un elemento, más favorable será la reacción entre el óxido y el agua. ¿Por qué es eso? El óxido y el agua me generan una base, esa base es fuerte y esa base fuerte me indica que el metal está ionizado, totalmente ionizado. Entonces, ¿qué va a dejar en el medio? Si está totalmente ionizada la base, va a quedar iones oxidrilo en el medio. Por lo tanto, este tipo de óxido será básico. Electronegatividad. Recordemos que si la diferencia de electronegatividad es mayor que 1,7, es iónico. Esa generalmente se da entre los metales, metales del extremo izquierdo, es decir, metales del grupo 1 y 2, y el oxígeno. Y si la diferencia de electronegatividad es menor que 1,7, será covalente. Justifica justamente que aquellos elementos que son no metales y están próximos al oxígeno, las diferencias de electronegatividad son próximas. Por lo tanto, su diferencia de electronegatividad será pequeña o menor que 1,7 y serán covalentes. Otro factor es el estado de oxidación. Cuando un elemento forma varios óxidos, los de menor estado de oxidación serán básicos, luego los de mayor serán ácidos. ¿Eso es por qué? Porque tienen mayor energía de ionización. Entonces ahí el cromo, en estado de oxidación más 2, más 3 y más 6. El de menor estado de oxidación va a tener, el menor energía de ionización va a ser básico. Luego el estado intermedio va a ser anfótero y el máximo estado de oxidación va a ser ácido. ¿Por qué? Porque tiene una mayor energía de ionización. Tengo que sacar 6 electrones del cromo. Número atómico. En un grupo de la tabla periódica la basicidad aumenta con el número atómico.
Esto se puede explicar por la menor densidad de carga o menor energía de ionización. Un compuesto importante del hidrógeno y del oxígeno es el agua. El agua constituye un 97% de los océanos, el agua dulce representa un 3% y de esa agua dulce los glaciares constituyen un 70%, los acuíferos un 29% y el agua superficial un 1%. La molécula de agua ya vimos en enlace que es una molécula que tiene una geometría molecular angular y una geometría electrónica tetraédrica, un ángulo de enlace de 104,5 grados entre hidrógeno y hidrógeno. El oxígeno tiene una hibridación sp3. Ya dijimos eso, de acuerdo a Trepet, tiene un momento angular, un momento dipolar de 1,84 debye. El agua, debido a que tiene un extremo negativo y un polo positivo, va a generar un dipolo y esos dipolos se van a atraer entre sí en lo que se llama enlace o fenómeno hidrógeno. Bien, vamos a ver las propiedades derivadas del enlace hidrógeno. La densidad del agua varía con la temperatura, teniendo una máxima densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico a los 4 grados. Entonces, esto me permite a mí explicar por qué es posible el agua, la vida, aun cuando los lagos estén congelados. El hielo tiene una densidad de 0,917 gramos centímetros cúbicos. La densidad del agua es 0,9998. Vemos que el hielo es menos denso que el agua. Esto se debe a la estructura abierta que posee, es decir, estos enlaces puente hidrógeno van a generar ciclos y su interior está vacío. Eso determina que sea menos densa que el agua líquida. También el punto de fusión y ebullición son elevados. Eso se debe al enlace puente hidrógeno. Fíjense, el grupo 16, el agua, de todos los hidruros, es la que mayor punto de ebullición tiene, al igual que el ácido fluorhídrico y el amoníaco. ¿Eso por qué? Porque forman enlace puente hidrógeno. Posee baja viscosidad y elevada conductividad térmica. Tiene un elevado calor específico, como lo vemos allí en la tabla, mayor que el alcohol y mayor que el hielo. También tiene un elevado calor de vaporización, podemos compararlo con el alcohol etílico nuevamente con el azufre. El agua como solvente es un buen solvente de sustancias iónicas, dependiendo de la energía de la red cristalina. Recordemos que eso lo habían estudiado en enlace. Para que se disuelva un cristal iónico, el agua que tiene dipolos se va a orientar de tal manera de que el extremo positivo del dipolo rodee al anión y el extremo negativo rodea al catión. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, ion hidratado y cloruro hidratado. ¿Qué fuerzas de interacción intermoleculares actúan allí? Es ion dipolo. Es un buen solvente de sustancias orgánicas que poseen grupos terminales polares. Por ejemplo, el alcohol. ¿Por qué es eso? Porque va a formar enlace puente hidrógeno. Propiedades químicas del agua. Es termodinámicamente estable. En consecuencia, se descompone por encima de los 1000 grados centígrados. Es un electrolito anfótero. Esto significa que reacciona tanto como base como ácido. Bien, reacciona con sales de ácidos bases débiles, produciendo hidrólisis parcial. Y también con sales de dos no metales, produciéndose hidrólisis total. Puede actuar como oxidante debido al protón del agua. Entonces nosotros comparamos el protón, los potenciales de reducción, y vamos a fijarnos que el protón de más 1 pasa a 0, se está reduciendo, actúa como oxidante. Es más oxidante el protón del agua. Esto lo vimos a la concentración molar de 10 a la menos 7. Esto lo vimos con el ejemplo del sodio cuando lo hacíamos reaccionar con el agua.
El agua también puede actuar como reductora. Si tenemos en cuenta el potencial del agua, en este caso esta semireacción, vamos a tener que de -2 del oxígeno del agua pasa a 0, quiere decir que se oxida, actúa como reductora. ¿Frente a quién nos vamos a poner? A un oxidante fuerte. ¿Como quién? Como el flúor. ¿Por qué sé que es un oxidante fuerte? Si se fijan en la tabla de potenciales, verán que tiene un potencial de reducción muy positivo. Es el más oxidante de la tabla periódica, de la tabla de potenciales. Entonces, al ver esa reacción, el flúor con el agua me va a dar fluoruro de hidrógeno y va a desprender oxígeno. Reacciona con algunos metales a elevadas temperaturas, como es el caso del zinc y el agua. A elevadas temperaturas me va a generar óxido de zinc e hidrógeno. Vamos a ver a continuación los distintos tipos de aguas que podemos encontrar. Agua potable, que es el agua apta para consumo humano, debe contener disueltas sales de calcio, magnesio, sodio, potasio, sulfato, cloruro y bicarbonato. No debe contener sustancias contaminantes como amoníacos, nitratos, nitritos, microorganismos patógenos. El agua dura, que contiene exceso de iones calcio y magnesio, forma con los esteratos del jabón una capa insoluble. Bien, la dureza del agua puede ser transitoria o puede ser permanente. La dureza transitoria está formada por bicarbonatos de calcio y magnesio, mientras que la de permanente está formada por sulfato y cloruro de calcio y magnesio. La transitoria se elimina por calentamiento, mientras que la permanente no se pueden eliminar por calentamiento. Bien, lo que vemos aquí es la composición o la fórmula molecular de lo que sería el jabón. El jabón está formado por el ácido esteárico. Esta es la fórmula del ácido esteárico, son 18 átomos de carbono y tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Hidrofílica quiere decir que tiene afinidad por el agua, hidrofóbica que rechaza el agua. Es por eso que el jabón puede servir para eliminar diferentes tipos de suciedades, grasa o compuestos iónicos. El agua destilada es agua purificada que se obtiene mediante la destilación, ese equipo de destilación. El agua deionizada es la que no contiene iones disueltos debido a que se elimina mediante resinas de intercambio iónico. Y el agua oxigenada, vamos a hablar del método de obtención de laboratorio. La reacción de un peróxido con un ácido. Ya vimos esto cuando vimos tipos de óxidos. Los peróxidos con ácido sulfúrico me van a generar peróxido de hidrógeno y me van a precipitar, por ejemplo, una sal, como el caso del sulfato de bario. La estructura del agua oxigenada es una estructura que está plegada, tiene un ángulo de 97 grados y un ángulo diedro, es decir, entre planos de 111,5 grados. Tiene un simple enlace oxígeno-oxígeno, que es muy inestable. Vimos que era más estable el doble enlace, oxígeno-oxígeno. Propiedades físicas. Es un líquido incoloro, y viscoso al estado puro, muy corrosivo, presenta enlace hidrógeno, puntos de fusión muy bajos, -0,9, y un punto de ebullición de 152 grados centígrados. La densidad es de 1,4 gramos sobre centímetros cúbicos, soluble en agua y en alcohol. Tiene una constante dieléctrica de 93 y una molécula polar. Propiedades químicas, es inestable, se descompone produciendo oxígeno. La inestabilidad se debe a la baja energía del enlace oxígeno-oxígeno. Bueno, podemos utilizar la tabla de potenciales para determinar si el agua es oxidante o reductora u oxidante y reductora.
La bibliografía la tenemos allí y en la próxima clase vamos a continuar con este tema. Muchas gracias.